Continuamos con el primer panel de este encuentro, que se ha denominado Diálogo sobre el rol de las comisiones regionales de competitividad e innovación en el próximo Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el cual estará moderado por la doctora Laura Milena Pavón, subdirectora general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del Departamento Nacional de Planeación, a quien invitamos a subir al escenario. La doctora Pavón es economista con maestría en Economía de la Universidad de los Andes y con maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Chicago. Trabajó por más de 8 años en el Banco Mundial en temas relacionados con mercado laboral, pobreza y protección social para países del sudeste asiático y América Latina. En 2020 fue reconocida por la Presidencia de la República y la Función Pública como la mejor servidora del país por su liderazgo en el diseño y ejecución de los programas Ingreso Solidario y Devolución del IVA. Para dar inicio al panel, también invitamos al escenario a Juan Sebastián Gutiérrez, director de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a Luis Enrique Duzán López, gobernador del Huila, Ariel Rincón Machado, presidente de la Cámara de Comercio del Huila, a Darling Moreno, delegado de las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación, al Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Y por supuesto, a Julián Gutiérrez, coordinador nacional de la Red Universitaria de Emprendimiento, REUNE de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN. Una cordial bienvenida para todos y adelante, doctora Pavón. Bueno, muy buenos días. Es un placer para mí estar acompañando este encuentro. Vamos a dar inicio a este primer panel de la jornada sobre el rol de las comisiones regionales de competitividad e innovación de cara a la formulación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Y como ustedes saben, pues ya estamos en un momento de transición. A partir de agosto inicia la construcción de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo que plantea estas líneas estratégicas y aquí pues por supuesto tenemos una gran oportunidad en el caso de las comisiones y es por ello que el objetivo de este panel es escuchar un poco esas reflexiones, contribuciones, lecciones que podemos derivar de todo este ejercicio con el fin de que se puedan plantear en un siguiente Plan Nacional de Desarrollo y que pudiéramos integrarlo a la discusión que empieza a partir del mes de agosto. Y para ello pues me acompaña un grupo de reconocidos panelistas. Le doy un saludo inicial al gobernador del Huila, Luis Enrique Duzán. Un saludo también a Juan Sebastián Gutiérrez, director de Comercio del Ministerio de Comercio, a Ariel Rincón Machado, presidente de la Cámara de Comercio de Neiva, a Darling Moreno, delegada a las comisiones ante el Comité Ejecutivo del Sistema, y a Óscar Domínguez, director de ASCUN. Entonces, bienvenidos y vamos a dar inicio al panel. Y quisiera comenzar con una primera pregunta de cuál ha sido ese balance del rol de las comisiones en términos de la agenda de competitividad, de productividad, de desarrollo territorial. ¿Cuál ha sido ese balance que hemos derivado en estos últimos años? Y quisiéramos como escuchar cuáles han sido esas reflexiones que ustedes tienen. Entonces, pues iniciaríamos por el señor gobernador. Adelante. Hola, muy buenos días de nuevo para todos. Tengo que confesar que no había visto las preguntas orientadoras, un poco desaplicado, creo que no me las hicieron llegar, no lo sé. Pero a ver, sí creo que es muy importante destacar, y lo dije hace un momento, y lo hemos venido reiterando, que este no solo es un tema importante, sino que es el tema. Nuestro programa de gobierno Huila Crece, establecimos 3 ejes fundamentales. Uno es el desarrollo productivo, el otro es la construcción de capital humano y el tercero es gobierno ejemplar. Creo que son 3 temas básicos. Obviamente este hace parte del primero y algo del segundo, desarrollo productivo. Y creo que es fundamental todo este ejercicio que se ha venido haciendo con todo este sistema de competitividad en Colombia. Te contaba ahorita Sebastián
Yo tuve la fortuna de participar en esa época como congresista cuando inició el tema de las comisiones de competitividad y cuando se crearon las agendas internas de competitividad, de productividad y competitividad. Era como una reacción a los tratados de libre comercio. Abramos el país, sí, pero tenemos que prepararnos internamente para competir. Por eso eran las agendas internas. Y creamos la agenda interna nacional y la departamental, las departamentales. Tuve la fortuna de representar al Congreso, a la Cámara de Representantes en la Comisión Nacional de Competitividad, y en el territorio, en esa época, los congresistas tenían un asiento en la Comisión Regional de Competitividad, que creo que es algo que hay que rescatar. Y lo mismo los diputados. A veces desde el Estado se ve la política como algo repudiable, como algo malo. Lastimosamente la política pues sufre de un gran desprestigio, pero es vital involucrar la política en estos escenarios. Yo era congresista y participaba en esos escenarios. Desde ese momento entendí la importancia de este tema. Y hay algo que yo quisiera hoy destacar y voy a seguir haciéndolo todo el tiempo, es el ordenamiento territorial desde lo productivo. Colombia tiene un problema grave de uso del suelo y también de ocupación del territorio. No estamos usando el territorio de acuerdo con la vocación y no estamos ocupándolo de acuerdo con la misma. Entonces hay muchas ineficiencias. ¿Cómo explicamos que un país que es reconocido por la FAO como el 7º del mundo potencial en alimentos, una de las grandes despensas alimentarias del mundo, y tengamos que importar cada año millones de toneladas de alimentos? Eso no lo entiende nadie. ¿Que no somos competitivos en el agro? Claro, no lo somos. ¿Qué debemos hacer para llegar a ser competitivos? Obviamente la productividad es una. ¿Cuántas toneladas por hectárea en cada uno de los cultivos? Pero ese es uno de los elementos fundamentales, pero hay muchos otros más que tienen que ver con estas variables de competitividad, con todo este entorno que tenemos que gestionar permanentemente. Insisto, ordenar productivamente el territorio, y no solamente para el agro, para el turismo, para el tema minero energético. Hay que resolver conflictos no solo de la tenencia de la tierra, que ve uno el énfasis de este gobierno, sino del uso de la tierra. Tenemos un grave problema. Y ojalá uno pudiera imaginarse el mapa de Colombia sin el uso que le estamos dando y sin la manera como lo estamos ocupando. Virgen. ¿Y cómo deberíamos usarlo? Y ahora sí crucémoslo, ¿cómo lo estamos usando? Y vamos a encontrar todas esas grandes dificultades. Creo que ese debe ser el punto de partida. En cada territorio tenemos vocaciones productivas. Por eso las agendas de competitividad de cada departamento son fundamentales. Pero lo otro es que esto tenemos que, decía un amigo en un foro de la Cámara de Comercio, vulgarizarlo. Tenemos que hacerlo de todos y tenemos que bajarlo a lo municipal. Creo que el grave problema que tenemos es que se convierten en documentos técnicos de unos pocos. Seguramente muy buenos documentos, pero que no estamos familiarizados. En mi campaña, precisamente en un foro de la Cámara de Comercio, ese personaje al que me refiero preguntó ¿quiénes de aquí conocen o han leído la agenda de competitividad del Huila? Y la mayoría no la había leído. Y estoy seguro que varios de los que dijeron que sí, lo hicieron de pena, porque no la habían leído. Y durante mi campaña política, en casi todas las reuniones empecé a preguntar ¿quiénes conocen la agenda de competitividad? Nadie. ¿Cómo lo vamos a desarrollar si ni siquiera la conocemos? Aquí estamos haciendo un ejercicio de ordenamiento productivo, 22 cadenas en el agro, con la UPRA. Para eso creamos esa institución que mezcla más de 60 variables para determinar vocación productiva y mercados y poder saber qué es lo que deberíamos producir en dónde, de acuerdo con esa vocación y con esos mercados. Pero eso lo estamos bajando a lo municipal. Y también turismo. Estamos haciendo todo un trabajo de la Mesa Sectorial de Turismo, no solo para identificar vocaciones turísticas, sino oferta y demanda de bienes y servicios para el turismo. Y también con Cámara de Comercio hemos empezado a desagregar los indicadores, los índices o las variables del índice de competitividad por municipio. Y llegar a cada municipio y decirle, mire, estos son sus indicadores de competitividad. Esto hay que bajarlo a lo municipal y esto hay que volverlo de todos. Creo que ese es el reto.
Si logramos eso, creo que realmente vamos a avanzar. Creo que este escenario de hoy es fundamentalmente también esa preocupación de que con el cambio de gobierno, ¿qué vamos a hacer? Si el gobierno va a poner atención a este tema, va a darle validez, creo que tenemos buenas expectativas porque han hablado mucho de las agendas regionales. Y aquí está el instrumento sin duda, el de las comisiones regionales de competitividad, que no solo son ese escenario donde nos reunimos muchos, sino lo que se deriva con las mesas sectoriales. En nuestro caso, venimos trabajando las agendas de las cadenas productivas, las organizaciones de cadena que están establecidas por ley para el agro, donde sentamos a todos los actores y visualizamos ese sector productivo en el mediano y largo plazo, definimos planes de acción, como decía Luis Fernando, tratar de bajarlo a planes tácticos concretos. Les hemos dicho, las inversiones en agro, en la gobernación, solamente serán las que salgan de las organizaciones de cadena, no lo que se le ocurra al gobernante de turno. Y también identificando competencias, que ese es otro tema fundamental. Seguramente muchos queremos hacer cosas, pero a veces nos pisamos las mangueras o nos cruzamos los cables y terminamos haciendo cosas que son de otros o que otros deberían hacer. Tengo aquí que confesar un diálogo con el doctor Ariel, recién llegué, porque veíamos que la Cámara de Comercio asumía muchos roles y eso le estaba generando en algunas entidades públicas y privadas un celo natural. Y me dijo Ariel, pero es que ellos no lo hacen. Alguien tiene que asumir el liderazgo. De acuerdo, pero aquí tenemos que lograr que cada uno asuma su competencia y su responsabilidad. Y Ariel, me acuerdo que dijo, estamos dispuestos a renunciar a algunos temas que venimos liderando si los asumen los que son competentes para eso. Esa discusión en el territorio es fundamental. ¿Quién hace qué? Cuando implementamos la política o construimos la política de emprendimiento, empresarismo e innovación, sentamos la red de emprendimiento del Huila y empezamos a votar corriente todos. ¿Quién hace qué? Lo primero que encontramos es que todos querían hacer de todo. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo complementamos la tarea? La Cámara de Comercio venía hablando de Orange, un centro de innovación que hoy se llama Huila, que refería al doctor Julián. Y nosotros traíamos también nuestro centro de innovación. Y el SENA tiene varios centros de innovación y las universidades tienen centros de innovación. Finalmente dijimos, lo que tenemos que hacer es un distrito de innovación en el departamento de Huila, donde nos distribuyamos las tareas y las competencias y la oferta para los emprendedores. Creo que eso es fundamental. Creo que sí tenemos un reto muy grande de poner a funcionar esto mucho más arraigado en el territorio. Por último, creo que es clave que los actores privados y especialmente la academia y por supuesto la Cámara de Comercio mantengan ese liderazgo. Yo le dije a la red de universidades de Huila, ustedes deberían liderar la agenda de competitividad, no la gobernación. Las gobernaciones son pasajeras, nosotros somos de corto plazo. Ustedes tienen vocación de permanencia, son ustedes los que deben liderar la agenda de competitividad. Ese es un tema central. Aquí hay que desprendernos de orgullos o figuraciones políticas o de todo orden para que la construcción realmente sea colectiva. Creo que el camino de esto es el liderazgo colectivo. Los liderazgos individuales, caudillistas, eso creo que se está demostrando que no es el camino. Muy importante que todos asumamos un rol, excúsenme lo desordenado de lo que he dicho, pero he querido ir como a lo esencial. ¿Cómo garantizar la permanencia en este ejercicio? Uno, construyéndolo entre todos verdaderamente y no socializando, que es la palabra de moda que vengo a contarles, sino participando, que es haciendo parte de esa construcción colectiva y desde lo municipal y con todos los actores públicos y privados. Solo de esa manera lo vamos a lograr y asumiendo los liderazgos y las competencias que cada quien debe tener. Ojalá con este gobierno haya esa escucha. Yo tengo la expectativa positiva que sí, por lo que he visto, por lo que he conversado con algunos de los actores, desde donde pueda ayudar lo haré en este propósito. Hoy hago parte de la misión de descentralización de Colombia en representación de los gobernadores y ahí estamos dando una discusión muy profunda sobre esto, porque esto es un tema también de competencias,
De hecho, lo que estoy planteando es un poco agresivo. Es que las gobernaciones se dediquen al desarrollo productivo y a lo supramunicipal, que son pocas cosas, las vías secundarias, los hospitales de segundo nivel o tercer nivel, y el desarrollo productivo. No deberíamos tener más funciones, ni hacer vivienda, ni acueductos, ni ese tipo de cosas. Para eso debe estar lo local complementado con lo nacional. Incluso he llegado a plantear, y esto ya lo hice público, lo voy a repetir aquí, que no haya elección popular de gobernadores. Esto suena muy duro siendo el vocero de los gobernadores en ese escenario, porque yo creo que eso ha enredado más el panorama. No tenemos un sistema de planificación que funcione. Antes era la planificación nacional y la municipal, y el nivel intermedio, el departamento, debe ser la bisagra que articule esa visión nacional con esa realidad territorial. Pero con la elección de gobernadores ahora hay una tercera agenda. Ya son 3 agendas las que hay que tratar de armonizar. Y fuera de eso, como los periodos no son al mismo tiempo, pues mucho más complejo. Yo creo que un gobernador podría ser decidido por el presidente de la República de una terna que le presente la bancada parlamentaria, y con eso le ponemos a los congresistas una función mucho más hacia el territorio. Yo fui congresista, pero los congresistas jamás van a aprobar leyes descentralizadoras en Colombia, porque a ellos los necesita el gobierno para que le aprueben sus leyes. Entonces ellos se entienden con el gobierno, y por eso los presupuestos deben estar concentrados en el nivel nacional. No les interesa que la plata se descentralice, pero si ellos tienen que ver con la decisión del gobernante departamental, el que va a hacer la articulación, seguramente se van a volver, al contrario, voceros y jalonadores de recursos de la nación hacia el territorio. Creo que hay que hacer un repensar también de la institucionalidad. Escúcheme que me salga del tema, pero creo que ese es un tema esencial. Yo creo que el Estado tiene que tener un rediseño para que realmente esto funcione. Tenemos un problema crítico de planificación. Doctor Mejía, usted que fue director de Planeación Nacional, hay un problema crítico de planificación. Cuando nosotros llegamos contentos porque había ganado nuestro programa de gobierno y íbamos a convertir en nuestro plan de desarrollo, nos dijeron de la Nación, ustedes tienen que hacer el KPT, el Kit de Planeación Territorial, un diseño de la Nación para decirnos a los territorios cómo hacer los planes de desarrollo, porque siempre nos ven a los del territorio con pantalones cortos. Entonces, así hay que hacer las cosas. Y nos tocó sacrificar un poco nuestros propios planes de gobierno. Yo decía, eso es inconstitucional, porque el voto en Colombia es programático. Se supone que ganó un programa de gobierno y debe ser el plan de desarrollo. Pero nos tocó acogernos al kit de planeación territorial. Ahora la pregunta es, ¿el nuevo gobierno a hacer su plan de desarrollo va a considerar los programas de gobierno de los gobernantes actuales? Ojalá. Ahí hay un problema de planeación muy complejo que hace muy difícil que avancemos todos en la misma dirección, que tengamos los mismos ritmos, que compartamos las visiones. Dije por último hace rato, pero ahora sí. El tema, la relación entre nación y territorio, muy compleja, muy compleja. En la nación, y yo hice parte del gobierno nacional y me da culpa porque también creo que fui centralista en algún momento. Es muy complejo porque siempre se cree que en el territorio no hay sino corrupción y bajo nivel académico y falta de capacidad institucional. No se imaginan lo que hay en los territorios. Ahora que estoy como gobernador, vivo admirado y feliz de ver la cantidad de emprendimientos, de jóvenes innovadores, de gente haciendo cosas increíbles con falta de oportunidad. Por eso desarrollamos la política de emprendimiento. Es necesario que la nación escuche más el territorio, pero escuche de verdad. Cuando hicimos aquí el plan de reactivación con Ariel, con todos los gremios, con la academia, con el SENA, con todos los actores, fue muy bonito y muy interesante. Construimos todo un plan de reactivación económica, con instrumentos financieros como el Fondo de Reactivación Económica aprobado por ordenanza, que nos arrojó un gran resultado. Ahorita hablábamos que qué bueno documentar ese resultado, Lina, Oscar, Germán, documentar ese ejercicio, porque le dimos crédito subsidiado también a los informales, a través del Banco Agrario, a través de Bancoldes y sus bancos, y también a través de las cooperativas financieras. Pero cuando le dijimos a la nación, aquí tenemos un instrumento, aquí tenemos un plan de reactivación económica, vengan, mírennos y ayúdennos, la respuesta fue absolutamente cero.
absolutamente cero. Como quien dice, ustedes no saben de lo que están hablando. Ellos no conocen el territorio. Creo que el tema del centralismo tiene que también ponerse sobre la mesa. Qué bueno que se esté hablando de agendas regionales y creo que si así es, los que estamos aquí, los actores de las comisiones regionales de competitividad, somos los llamados a coger la mano de la nación que quiere hacerlo en las regiones y ponernos a desarrollar lo que venimos haciendo. Yo sé que en cada uno de los departamentos hay grandes cosas. He visto algunos escenarios que incluso me ha interesado ir a conocer, no he podido, pero creo que aquí hay un capital importantísimo que ojalá que el nuevo gobierno lo pueda recoger y aprovechar. Qué pena a lo largo de la intervención. Gracias, señor gobernador. Le daría el uso la palabra a Juan Sebastián, desde el Ministerio de Comercio. ¿Cuál es ese balance que ustedes tienen del rol de las comisiones para incidir en la agenda territorial? Gracias Laura, y aprovechar esta oportunidad, por supuesto, para extenderle un saludo muy especial a nuestros compañeros panelistas. A ti, Laura, gracias por aceptar esta invitación, pero un saludo sobre todo muy especial a las comisiones regionales, a esas secretarías técnicas que han sacado de su tiempo, que han sacado un espacio en su agenda para venir a dialogar y a construir sobre temas que son estructurales y fundamentales, sobre todo en un momento tan complejo que estamos viviendo en este momento de cambio de gobierno. Y digo complejo en el buen sentido de la palabra, y es cómo aprovechar el momento para poderle dar continuidad a lo que se viene haciendo bien, y por supuesto que este trabajo que hemos venido desarrollando con las comisiones regionales es un buen trabajo y que se debe recuperar, y por supuesto que se debe fortalecer para avanzar en materia de cómo construir sobre las realidades y sobre las necesidades puntuales que tienen cada uno de nuestros departamentos. Anoche en el cóctel de bienvenida, el gobernador dijo una frase que a mí me quedó aquí y me quedó aquí. Y es que no hay una política pública más social que fomentar condiciones para generar ingresos. Y eso, gobernador, yo creo que es la base fundamental y la tarea específica que debe surgir de estas comisiones regionales de competitividad e innovación. ¿Cómo desde las comisiones se logran priorizar esos proyectos, esos programas, esas iniciativas que le van a generar más adelante oportunidades a nuestro sector productivo? ¿Cómo generarle oportunidades desde las comisiones para la generación de un empleo de mayor calidad, para generar empleo formal y para generar condiciones para nuestros sectores productivos? El rol del ministerio frente a las comisiones: no somos otra cosa que un facilitador y un generador de condiciones favorables en materia de competitividad para el sector empresarial. Entonces nosotros hemos venido desde el ministerio y por supuesto en alianza con aliados tan importantes como Confecámaras, además convencidos de que este es el tema, como dice el gobernador, que este es el tema y que se debe seguir fortaleciendo, y en ese sentido hemos buscado la manera de sumarle a las comisiones, y ustedes lo saben muy bien, en el fortalecimiento sobre todo de capacidades. Necesitamos que estas comisiones sean de esa fuente de generación de capacidades donde el territorio se haga cada vez más autónomo, cada vez más empoderado de su propio desarrollo, sin necesitar necesariamente, qué pena esa redundancia, de la mano de papá gobierno nacional. Y el gobernador ha tocado unos temas de la mayor importancia, unos temas sensibles, tal vez, gobernador, un poco polémicos, pero necesarios para que podamos generar unos cambios reales en nuestra sociedad. Y creo que en ese sentido, y retomando lo que decía al principio, estas comisiones deben ser fundamentales en este momento de cambio de gobierno. Yo lo he dicho en diferentes espacios y aquí lo sostengo: tiene más credibilidad el mensaje que ustedes desde los territorios, desde el sector privado, desde la academia le den al gobierno entrante. Tiene mucha más credibilidad que lo que le podamos decir nosotros como gobierno saliente. Entonces, ese papel que van a jugar las comisiones en este momento va a ser
estructural para que esta estrategia pueda continuar y que ese diálogo y esa construcción colectiva que se da desde esta instancia pues pueda continuar y pueda seguir fortaleciéndose. De manera que aquí aprovecho para hacer un llamado a las comisiones, a los secretarios técnicos, a quienes presiden, diría, ojalá como el gobernador del departamento del Huila nuestras comisiones, para que levanten la mano y podamos seguir construyendo sobre lo construido. Que esas políticas y esa visión de desarrollo productivo, esa visión de competitividad pueda ser una visión de largo aliento y que no sean cambiantes cada 4 gobiernos, cada 4 años de gobierno, porque eso indudablemente nos va a generar mayor inestabilidad, menor uso, menor eficiencia en el uso de recursos y por supuesto nos genera una pérdida de tiempo muy importante y es tiempo que no podemos seguir sacrificando por unos lineamientos políticos pasajeros. Entonces creo que en eso resumo, Laura, para no alargarme más, ese papel que estamos jugando nosotros como ministerio frente a las comisiones, pero también el papel que van a jugar las comisiones en este momento tan importante de cambio de gobierno. Muchas gracias, Juan Sebastián. Darling, desde tú como delegada de las comisiones ante el Comité Ejecutivo del Sistema, ¿cuáles son esas reflexiones, ese balance que ustedes han encontrado sobre el rol de las comisiones en la agenda de productividad, competitividad y desarrollo territorial? Bueno, muy buenos días. En realidad, pues agradecerles a la invitación, saludarlos desde las 32 comisiones regionales de competitividad que representamos en este momento, pues delegados desde el departamento del Putumayo. Agradecerle a Confecámaras, al doctor Julián Domínguez y a la doctora Jenny por impulsar y mover todo ese tema competitivo y de desarrollo para nuestros territorios. A nuestros equipos de región, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos esa asistencia técnica en todos estos procesos. A nuestro director de competitividad que siempre está al mando de cada uno de ellos y también agradecerle pues y ratificar aquí la participación de todas las entidades también públicas que se encuentran presentes. En especial también agradecerle la participación al secretario de Productividad Departamental de la Gobernación del Putumayo, el ingeniero Ruales, que hoy está presente y ratifica su compromiso con esta instancia. Y también agradecerle enormemente a la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Putumayo, la doctora Dexy Barra, que en realidad es una mujer que le ha apostado y que ha tenido todo este tema de competitividad y que ha venido liderando desde hace más de 10 años, 11 años. Doctora, muchas gracias por permitirnos hacer parte de este proceso que en realidad impacta al departamento. Con respecto a los retos y las gestiones que hemos tenido las comisiones, considero que una es la permanencia. Sabemos que nos estamos posicionando. Poco a poco las comisiones se vienen empoderando del territorio y vienen conociendo y nos estamos haciendo conocer. Es muy difícil tú hablar de una comisión, de todo ese sistema que está establecido de aquí para atrás y que no te conozcan en territorio. Una es empezar a posicionarnos, que nos hagamos conocer y que empecemos a generar esa red de alianzas que estamos haciendo. Dentro de los retos que tenemos, en realidad es nuestras agendas departamentales de competitividad. Sabemos que nos acompañan, que nos hacen muchos acompañamientos para fortalecernos, la logística y todo esto, pero sabemos que tenemos retos mucho más grandes. A veces hablamos de competitividad y nos enfocamos mucho en el sector empresarial, pero en diversos territorios a veces necesitamos más. Tenemos pilares que son habilitantes y que son transversales, que nos permiten poder mover otros pilares, dentro de ellos infraestructura, instituciones con una buena capacidad operativa y logística, dentro de ellos talento humano, que en realidad es muy necesario y en realidad pues todo este proceso que tenemos de formación y de asistencia técnica que nos han venido liderando ha sido muy buena, pero cada vez necesitamos más. Entonces en realidad dentro de las gestiones es posicionarnos en territorio. Hemos empezado a demostrar la importancia y la relevancia que tienen las comisiones regionales de competitividad e innovación en cada uno de nuestros departamentos y retos demasiados. Muchos retos, seguir moviendo, seguir articulando, seguir esperando de todos y de cada una de las instituciones que nos permitan articular y poder generar sinergias que impulsen. En realidad sabemos que uniendo esfuerzo podemos generar un impacto mayor para nuestros territorios y mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Gracias, Darly. Le daríamos la palabra al doctor Ariel. Adelante. Muchas gracias, con los buenos días a todos y
Gracias por estar acá con un reconocimiento a la CRECI del Huila y a su compromiso, gobernador, de tomar esto muy en serio. Hace 3 años en Villavicencio dijo, este no es el más importante, este es el tema. Y amén que lo estamos trabajando de una manera mancomunada y optimista, a pesar de las incertidumbres. Gobernador, siquiera que usted no haya conocido las preguntas orientadoras, me alegra. Porque usted, ¿qué es lo que ha hecho? Es provocar al auditorio, provocar a las comisiones regionales de qué es lo que tienen que hacer, cuáles son los temas vitales para las regiones y cuáles son esos desafíos que estas instancias tienen. Y yo creo que ese es el punto. Ese es. ¿Cómo tenemos que asumir desde el territorio esas posturas que nos permitan generar adelantos de una manera acelerada, mejorar las condiciones de vida de un territorio, que al final del día es el tema de la competitividad, sinónimo de generar bienestar en una comunidad, que se miden a través de ¿qué? De unos indicadores. Es una forma de trabajo y que tenemos cada día que tomar más en serio, de una manera más disciplinada, más focalizada estratégicamente. Luis Fernando, a mí me encantó su presentación. Nos dio el contexto para las discusiones que debemos dar, discusiones, pero además el plan de trabajo y los desafíos que tienen que tener estas comisiones, doctor Julián, a través de nuestra confederación, haciendo esas secretarías técnicas. Pero al final del día, el gobierno nacional seguirá siendo el gobierno nacional y tenemos que trabajar con él, independiente de quién estén en las diferentes instituciones. De tal manera que cuando nosotros hablamos de las CRECIs, ¿qué tienen que hacer las CRECIs? Es un desafío. Es cómo gestionar el mejoramiento de los indicadores de competitividad de cada departamento. La pregunta es qué tan en serio nos hemos tomado ese famoso IDC en cada departamento y cada CRECI, cómo ha hecho ese plan, esa priorización, Luis Fernando, para que al mejorar esos indicadores de competitividad genera también un mejor clima para los negocios y genera un mejor clima para mejorar la productividad y generar oportunidades para la gente. Esto es un círculo virtuoso extraordinario. Y nosotros aquí, gobernador, que usted conoce muy bien este documento y lo mandamos a traer ahora, aquí Lina ayudándonos, una guía para el mejoramiento de la competitividad del Huila, variable a variable. ¿Qué tiene que hacerse? ¿Quién tiene que hacerse? ¿Y en qué tiempos tiene que hacerse? Si nosotros lo hacemos de esa manera, tomamos eso en serio, tengan la plena seguridad que hay una consecuencia que va a ser un mejor entorno y un mejor bienestar y oportunidades. Entonces, yo diría que un primer desafío es hacer que las comisiones se apropien de ese IDC, lo prioricen, lo gestionen y le hagamos un seguimiento riguroso y obtendremos unas consecuencias muy interesantes. Por otro lado, ¿cómo hacer luego para que estas comisiones realmente sean tenidas en cuenta no como un órgano consultivo, sino que tengan un tema vinculante? Porque sí, consultivo, pero escasamente veces, no es nuestro caso. Quiero mencionar, el trabajo que tenemos en el Huila es extraordinario. Quiero valorar en este escenario con todo el merecimiento del trabajo del gobernador. Y que ustedes ven los temas claros políticos, estructurales, pero también del sector productivo. Entonces, ¿cómo logramos que ese ejercicio de la CRECI, de los indicadores, puedan estar esos indicadores en los indicadores del gobierno nacional, del nuevo plan de desarrollo, pero también en los planes de desarrollo de los departamentos? También en los planes de desarrollo ¿de qué? De los municipios. Que cada consejo municipal, que cada asamblea municipal, que todos hay que alfabetizar indudablemente sobre los temas de los indicadores y cómo se gestionan.
104 indicadores, de los cuales tan solo, por ejemplo, en las cámaras de comercio tienen incidencia en 4 o 5. Y los demás también tienen que asumir, los alcaldes municipales, unas responsabilidades. Por ejemplo, para hablar de uno, las pruebas CADES, el rendimiento de los estudiantes, si saben que están mal en matemáticas o están mal en lectura crítica, ese alcalde debe apersonarse e ir a trabajar con esos colegios municipales. Entonces, tenemos que hacer un mayor trabajo alrededor del conocimiento de esos indicadores. Creo que ese es un instrumento muy potente que nos puede unir alrededor de esos indicadores del IDC. También creemos que esas CRECI deben volverse una especie de comités de seguimiento a esa relación de los gobiernos nacionales con los gobiernos territoriales y una instancia también de cuentas y de proponer. Entonces, eso como algunos primeros aportes en los desafíos que tienen las comisiones regionales de competitividad. Laura, gracias. Le daríamos la palabra al doctor Oscar, adelante. No, y yo soy Julián, Oscar no vino, Oscar te manda saludes. Disculpas, Julián. No, tranquila, no te preocupes. De hecho, hoy aprovecho 3 mensajes rápidos. Uno, el saludo de Oscar Domínguez, director ejecutivo de ASCUN, no pudo asistir. Segundo mensaje, de hecho me gustó que hubiera comenzado el gobernador porque es más políticamente incorrecto que yo, entonces creo que me da un margen de maniobra. Yo primero los felicito a los de las comisiones porque el desafío que yo veo es que ustedes articulen lo que el gobernador decía, que es los intereses, egos y todo lo que ustedes quieran de lo local, departamental y nacional. Yo no sé ustedes cómo le hacen, eso es demasiado voltaje junto, porque es responder ante lo que quiere el alcalde, lo que quiere el gobernador y lo que quiere el presidente, y tener una vida emocionalmente sana. Entonces, yo creo que en ese sentido hay un primer reconocimiento a ustedes. Sí, y digamos que es el segundo desafío, es la última palabra que está dentro de la comisión, que es el tema de innovación. ASCUN tiene las 32 universidades del sistema universitario estatal y otras 58 privadas, pero están las universidades y ahí está concentrado el conocimiento. Darlene lo contaba hace un rato, para las universidades ha sido difícil acceder a las comisiones. Y está anclado a eso que les decía, el tema del ego, y pues yo trabajo con mi amigo porque es más fácil trabajar con alguien que no me critique. Eso es muy complicado. Entonces, ese segundo reto que yo veo es articular a las universidades en estos espacios y que sea de una forma amplia. Si ustedes quieren, al final, ahorita en el almuerzo, toman mi teléfono, yo con gusto los puedo contactar con cualquiera de las universidades que está en territorio y que realmente quiera hacer cosas. El asunto es que, y también lo decía el gobernador, para nosotros como universidades es muy difícil saber con quién hablar. El decreto sale en 2019, se posesionan más o menos las comisiones a mediados de 2019, llega la pandemia, nos mandan a virtualidad y en serio yo hasta hoy le estoy poniendo rostros a Lorena, a Andrés, a Eliana, y digo, si yo que más o menos estoy metido en estos temas, hasta hoy le estoy poniendo rostro a estas personas, la gente que está en territorio la tiene mucho más difícil. Entonces, sí les quiero dejar ahí como ese mensaje en términos de poder plantear esos canales y efectivamente yo creo que en educación superior hay un espacio muy interesante que no todo el mundo ve y que realmente de alguna forma creo que nosotros estamos ahí dispuestos. Entonces, creo que fue chévere hablar al final porque los escuché a todos y te devuelvo la palabra, Laura. ¿Se escucha? Perfecto. Muchas gracias. Pasamos entonces a una siguiente pregunta y es un poco, ya ustedes en su primera ronda de intervenciones pues han hecho propuestas, han resaltado algunos retos, desafíos.
Aquí lo que quisiéramos preguntarles también es, desde su rol, desde su entidad, ¿cuáles podrían ser esas propuestas concretas que se... Hola. ¿Cuáles serían esas propuestas en concreto que ustedes podrían llevar a un siguiente Plan Nacional de Desarrollo? Y esto lo uno con otra pregunta que nos han hecho, y creo que ya lo hemos mencionado en los empalmes, es un poco la pregunta que siempre se han planteado es ¿cómo logramos además mejorar la territorialización de esas políticas públicas de desarrollo productivo? Eso ha sido siempre una pregunta por la cual pues han iniciado varias sesiones de estos ejercicios de empalme, y algo que también ya se abordó y que es un desafío es cómo logramos esa mejor interacción con lo local, que lleguemos más allá del departamento, de la capital departamental, y que logremos llegar a todos los territorios. Esa es como la inquietud. ¿Cuáles son estas reflexiones, esas propuestas que ustedes tienen de todo este ejercicio que han venido desarrollando con las comisiones? Adelante, señor gobernador. Bueno, voy a intentar no ser tan desordenado como en la primera pregunta. Yo creo que aquí el tema central arranca con como terminó la intervención de Luis Fernando Mejía. Aquí el país tiene que apuntarles al desarrollo productivo, no a otra cosa. Lastimosamente la campaña política presidencial no se dio en torno a eso la discusión. Creo que muchos hubiéramos querido que eso hubiera sido la discusión. ¿Cuál es el modelo socioeconómico de este país? Era más una competencia de peleas entre ellos y además de quién da más subsidios de familias en acción, que es algo que está destruyendo la sociedad a mi juicio. Yo creo que aquí la discusión debe ser el desarrollo productivo. Ojalá ya gobierno electo efectivamente así lo asuma. Y yo le he escuchado y a varios de sus ministros designados que quieren ir por esta línea y el presidente electo también, y soy optimista con eso. Creo que hay que poner sobre el primer nivel de la discusión de Colombia el desarrollo productivo. ¿Para dónde va productivamente este país? Y tiene que ver con la vocación productiva de este país. Y por eso hablaba de la importancia del ordenamiento productivo del territorio. ¿Para qué somos buenos en Colombia? Claramente el agro es la principal vocación productiva que tiene Colombia, y qué bueno que el nuevo gobierno, le he escuchado que así lo identifica. Claramente el agro, tenemos un inmenso potencial, y lo que está pasando a nivel mundial creo que nos favorece. Hay que ocuparnos, como decía Luis Fernando, de por qué en la inflación el tema alimentario resulta ser el que más incide y el que más está disparado. Esa revisión hay que hacerla a profundidad, por supuesto, pero estoy convencido que ahí está la oportunidad. Y la mayoría de nuestros territorios tienen esa principal vocación. Yo recuerdo cuando se hicieron las agendas internas de productividad y competitividad, el grueso de las apuestas productivas de Colombia, dicho por las regiones, estaba en el sector agropecuario. Y no, insisto, no es un tema solamente de tenencia de la tierra o de propiedad de la tierra, es fundamentalmente un tema del uso de la tierra de acuerdo con su vocación. Hay que profundizar en ese tema. Hoy tenemos instrumentos mucho más que antes. La ministra Cecilia López habló de que había que acudir al IGAC. Yo le escribí al director de la UPRA y le dije, yo creo que la ministra no sabe de la existencia de la UPRA. Hoy tenemos una entidad que es muy importante, que es la UPRA, que viene haciendo un trabajo fundamental. Y lo que les decía, mezclando más de 40, 60 variables para poder determinar qué producir y en dónde, de acuerdo con la vocación y con los mercados. Eso hay que hacerlo para país. Me parece que si logramos poner en el primer nivel de la discusión este tema, creo que ya vamos en la dirección correcta. Y eso va a significar que cada región se mire de acuerdo con su vocación. No podemos producir lo mismo en todas partes, claramente. Cada departamento tiene una vocación especial, principal, y debemos enfocarnos en esa dirección. Ojalá que logremos hacerlo. Y también insisto en la necesidad de bajar esto a lo municipal. Creo que ahí sí la tarea es mucho más de nosotros, de bajarlo a lo municipal. Nosotros
En el tema de ordenamiento productivo, con las 22 cadenas identificadas agropecuarias, hemos hecho ya 2 talleres por cada uno de los 37 municipios del Huila y le hemos empezado a sumar el tema turístico y el tema de tejido empresarial, el tema de indicadores de competitividad, de las variables de competitividad por municipio, para que cada alcalde y cada municipio se vaya viendo y vaya pensando qué debo hacer. Ariel decía, buena parte de las variables de competitividad se gestionan es por parte de los municipios, por supuesto. Y por eso tenemos que meter también a los municipios en esta lógica. Ahí tenemos nosotros una tarea que es fundamental, que empecemos a hablar el mismo idioma. Lo otro es que creo que es pertinente que intentemos definir una visión de mediano y largo plazo conjuntamente. ¿Cuál es la visión nación desde el punto de vista productivo en el mediano y largo plazo y la visión territorio? Entonces el Tolima hace poco sacó la agenda de competitividad del Tolima actualizada del 2040, creo, 2050. Nosotros estamos aquí haciendo el ejercicio, recogiendo todo este ejercicio que estamos haciendo con los municipios, con los sectores, con las cadenas, con las mesas sectoriales, para llegar a tener esa nueva agenda integrada de competitividad, ciencia, tecnología e innovación, pero construida colectivamente, que es el reto que se tiene. Pero creo que tenemos que ponernos de acuerdo en esa visión hasta cuándo es. ¿Por qué 2050? Suena bonito, mitad de siglo. ¿Por qué 2040 o 2045? ¿Qué sé yo? ¿Y qué está pensando la nación al respecto? ¿Y qué está pensando cada uno de los territorios para empezar a alinearnos de alguna manera? Así los planes de desarrollo no estén, digamos, en los mismos periodos de tiempo, pero sí tenemos que ir alineándonos. Y lo último, hacer un énfasis especial en los planes de ordenamiento territorial. Los POTs municipales, por lo menos en el Huila, no sé en el resto del país, vienen la mayoría quedados, no se han hecho las actualizaciones. Lastimosamente esa se volvió una discusión, no quiero ser tan fuerte, más de corrupción realmente, porque se dedicaron al tema físico-espacial, ampliar un perímetro urbano que favorece a un propietario de tierra y se volvió otra la discusión. Hay que incorporar en los POTs el componente productivo y ya la ley lo establece. De hecho, ya la UPRA es un referente para las actualizaciones de los planes de ordenamiento territorial. ¿Por qué los planes de ordenamiento territorial? Tienen una visión un poco más allá, por lo menos de 12 años, si no estoy mal. Algo que nos permita ver un poco más allá de un cuatrenio. En este momento estamos haciendo los planes de ordenamiento territorial departamentales por primera vez. De hecho, el caso de Huila lo llevamos a la CRECI y abrimos una discusión allí interesante. Creo que ahí puede haber un instrumento legal que nos permita empezar a tener visión de mediano y largo plazo de manera conjunta. ¿Y cómo armonizamos eso con la visión nacional? Gracias, gobernador. Juan Sebastián, desde el ministerio, ¿cuáles serían estas posibles? Gracias. Voy a mencionar 3 muy puntuales. Pero empiezo diciendo que el trabajo que se ha realizado en estos 4 años de gobierno nacional ha sido muy importante para seguir fortaleciendo tanto el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación como el papel que juegan las comisiones regionales de competitividad e innovación en ese diálogo entre nación y territorio. Sin embargo, y esta discusión la hemos dado en múltiples espacios, eventos, escenarios, y la hemos dado sobre todo con Cecilia, quienes son de las comisiones saben quién es Cecilia, y hemos entendido que por supuesto hay todavía unos temas muy, digamos, muy fundamentales y muy neurálgicos para seguir fortaleciendo las comisiones. Primero, ¿cómo darle más dientes a las comisiones regionales de competitividad e innovación para que puedan ser autosostenibles? Que no tengan que estar las secretarías técnicas gestionando un contratico con la gobernación, otro con la alcaldía, otro con la cámara, otro con la universidad, y se les termina convirtiendo en un trabajo de estar elaborando informes para poder justificar unas cuentas de cobro, y en eso se nos va la vida y las comisiones pierden ese foco. Entonces, junto con la cooperación suiza, hemos venido avanzando en unos estudios para entender las maneras para darle una figura en la que las comisiones puedan ser autónomas en la gestión de sus recursos
y en la ejecución de los mismos para que no tengan que estar dependiendo de tantos actores. Segundo, cómo poder crear un fondo para la implementación de los proyectos que están puestos y priorizados en las agendas departamentales de competitividad e innovación. Y ese compromiso en este gobierno lo asumimos desde la Consejería Presidencial para las Regiones. Esperamos, ojalá, antes de irnos poder dar un resultado y al menos un mapeo de cómo crear ese fondo donde las comisiones puedan llegar, tocar la puerta y gestionar la implementación de las agendas. Se generan discusiones muy importantes en el marco de las comisiones, pero finalmente lo que necesitamos es avanzar, como lo decía el doctor Ariel, en cerrar brechas en el cumplimiento de indicadores, mejorar los indicadores de competitividad, pero sobre todo implementar esos proyectos e iniciativas que están priorizadas en las agendas departamentales. Entonces, ¿cómo dejamos creado un fondo para financiar estos proyectos? Por el momento que no tenemos ese fondo, hemos venido trabajando con las comisiones en la identificación de fuentes de financiación y además en cómo preparar, cómo alistar esos proyectos para las diferentes fuentes. Entonces venimos, Laura, por ejemplo, las comisiones priorizan algunos proyectos que quieran gestionar con diferentes fuentes de financiación y si es una embajada que necesita el proyecto en alemán, nosotros les ponemos unos recursos para que el proyecto se adapte a la metodología y al idioma que lo requiere esa fuente de financiación, o si es en MGA, o si es en la metodología que requiera la fuente, y creo que ahí venimos haciendo un trabajo muy interesante. Y como tercer punto, por supuesto, debemos seguir en este camino que hemos empezado de fortalecer las capacidades en territorio, en gobernanza, en formulación de proyectos. Entonces, que las comisiones puedan tener ese apoyo, esas capacidades para poder ser ellas mismas quienes gestionen ante las diferentes fuentes, y ahí venimos haciendo un trabajo muy interesante con educación de calidad. Entonces venimos en nuestro convenio con Confecámaras generando espacios con la Universidad de los Andes, por ejemplo, para que esos apoyos técnicos de las comisiones se puedan formar, pero se puedan formar con calidad y puedan tener esas capacidades instaladas en el territorio. Y por supuesto, y por último, con la segunda parte de la pregunta que tú hacías, yo creo que el gobernador lo ha expresado mejor de lo que cualquiera de los que estamos acá podríamos hacerlo, y es poder seguir en esa subregionalización de las comisiones. Si tenemos un reto de descentralización de gobierno nacional, muchas veces las gobernaciones también tienen un reto de descentralizarse hacia lo municipal. Y creo que lograr avanzar en ese camino, de dar un paso más abajo del escalón y entender que las potencialidades municipales son distintas en el marco de un departamento, pues es fundamental. Que las potencialidades de una capital departamental no son las mismas que las potencialidades de otros municipios que pueden estar más alejados o que pueden tener condiciones climatológicas, por ejemplo, distintas. Y ese trabajo, gobernador, que ustedes vienen realizando para entender las potencialidades municipales con el desarrollo de esas agendas de desarrollo productivo, creo que es el mejor caso de una buena práctica que se debería replicar en otras comisiones. Cierro ahí, Laura. Gracias. Gracias, Juan Sebastián. Doctor Alier, adelante. Bien. Creemos que las propuestas que el gobierno nacional debe adoptar el índice global de competitividad en cada uno de sus pilares en el plan de desarrollo, de igual manera lo deberían hacer los territorios, los departamentos y los municipios, alinear esos indicadores con los indicadores en sus planes de desarrollo. Que las CRECI puedan participar, por ejemplo, en los procesos de empalme, en todo sentido, gobierno nacional, departamental y municipales, y puedan proponer y hacer seguimiento, que queden un tema normativo. Esos serían dientes a las comisiones. Que las CRECI puedan contar con recursos, lo habló Juan Sebastián de una manera muy clara, y puedan disponer de un equipo técnico para su funcionamiento.
Asimismo, instancia decisoria más no consultiva. Hay que buscar cómo lo hacemos más vinculante. Que las comisiones sean una instancia de rendición de cuentas y que se aproveche de mejor manera la buena práctica de contar en los territorios con enlaces del gobierno nacional. Se deben pensar en criterios más técnicos en la selección y deben darse a conocer más. ¿Qué quiere decir esto? La gran mayoría de instancias nacionales tienen enlaces en los departamentos y en los municipios, pero nadie los conoce. Algunos sí, no generalizo. Y esas extensiones de esos profesionales de unas instituciones nacionales muy importantes deben tener unos criterios de selección técnicos por competencias y más no políticos. Yo creo que ahí, esto se lo hemos dicho en muchas oportunidades al gobierno nacional, pero no hemos sido capaces que esas extensiones realmente tengan criterios técnicos y se relacionen con la CRECI, gobernador, que se relacione realmente con las cadenas productivas, con los sectores, con los clústeres. Entonces, creemos que debemos aprovechar mucho más ese recurso humano alrededor de estas instancias que son las CRECI. Hasta allí. Gracias, doctor Ariel. Darlene, adelante. Bueno, pues para comentarles, en realidad nosotros como Cámara de Comercio tenemos designadas 3 secretarías técnicas, 2 por decreto, una pues que es la Comisión Regional de Competitividad, otra que es la Red Regional de Emprendimiento y una que es por elección, que es la Secretaría Técnica del Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahí tenemos la asignación de los recursos del Sistema General de Regalías y miramos la importancia, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el doctor Juan Sebastián, de que debemos de asignar un fondo de recursos para financiar esas agendas departamentales de competitividad e innovación. En realidad, es la importancia y el plus que le dan. Yo sesiono el Consejo Departamental, el CODECTI y todos están. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos unos recursos asignados para el departamento de 5.042 millones en los cuales podemos formular para ciencia, tecnología e innovación. Y esa fuente de financiación o ese fondo de financiación para las agendas es muy importante. Pero doctor, debemos designarlo por regiones. Es muy diferente, desde el nivel nacional, desde el contexto, desde sociales, el país estamos divididos en regiones y es porque en realidad somos diferentes. No podemos competir región Amazonía con región centro. ¿Por qué? Porque nuestras condiciones geográficas son diferentes, nuestras condiciones culturales son diferentes, nuestro tejido empresarial es muy diversificado del uno del otro y no podemos tener ese mismo nivel de competencia. En este momento nosotros como el departamento del Putumayo no contamos con una universidad donde lo podamos tener técnica y que sea un fuerte en innovación. Nos toca aliarnos con otras instituciones, nos toca buscar esos aliados técnicos que nos permitan llevar esos procesos de competitividad, productividad e innovación mucho más allá, fuera del territorio. Entonces consideramos que ese fondo sí debe ser muy importante, pero que no esté un fondo general, sino un fondo diversificado para cada una de las regiones, donde tengamos nuestras apuestas y nuestras demandas territoriales muy puntuales y los podamos gestionar. Otro es nuestras agendas departamentales de competitividad y nosotros conocemos el alcance del Ministerio de Industria y Comercio de que pueden llegar solamente al sector productivo y tenemos nuestra agenda departamental, en mi caso son 43 proyectos priorizados y todos son enfocados en sectores productivos, pero como les dije, nosotros necesitamos otros pilares que son habilitantes, necesitamos infraestructura que no la tenemos y debemos de tener esa agenda transversal que nos permite que podamos financiar y que podamos priorizar esos proyectos desde territorio que son muy importantes. Y no te hablo solamente de infraestructuras en vías, te hablo de conexión en TI, te hablo de redes eléctricas, te hablo de todas esas cosas que en realidad desde regiones tenemos que vivirlos. No podemos competir centro con Caribe. Soy representante de las 32 comisiones y en realidad podemos ver esa diferencia y ese nivel de competencia de que no podemos ir y que no nos podemos medir con la misma regla. Entonces, en realidad, esa es otra de las prioridades y totalmente de acuerdo con el presidente ejecutivo, tenemos también de tener ese rol de poderle hacer seguimiento a esos proyectos que llegan a territorio. Sabemos que los podemos gestionar. A nosotros como Secretaría Técnica nos ponen un reto súper grande, que es la agenda departamental de competitividad, derogada por cada una de las instituciones y me ponen la fuente de financiación. A mí a veces me duele decirle, no puedo ir a esta fuente de financiación porque está dada, ejemplo, para el SENA.
Le digo, Sena, está la fuente de financiación, está la metodología, formulemos el proyecto y presentémoslos, pero ellos que tienen que ser los ponentes definitivamente pues no les interesa, entonces nosotros como Secretaría Técnica hasta ese punto llegamos, no podemos irnos como ponentes como Cámara de Comercio o como Gobernación ante todas las listas que tenemos de los proyectos, entonces en realidad serían eso, fuente de financiación o un fondo de recursos para la agenda departamental por regiones que nos permita competir entre regiones y entre las mismas condiciones, el seguimiento de los proyectos y una agenda departamental de competitividad que en realidad nos permite impactar todos los indicadores. Vale, muchas gracias por esas propuestas, esos retos. Julián, adelante. Son 4 muy rápidas. La primera, un tema de comunicación. Yo creo que sin eso es imposible que uno sepa hacia dónde vamos. Hay un segundo que digamos que nosotros planteamos sí en términos de un fondo, pero no un fondo por fondo, sino algo que permita tener resultados rápidos. ¿Sí? Normalmente se habla de esas metodologías robustas, grandes y demás. Y hay otras formas de hacer proyectos, Scrum, metodologías mucho más ágiles, y realmente yo creo que eso se puede llevar a territorio. O sea, nosotros actualmente con la Agencia de Renovación Territorial estamos haciendo proyectos muy rápidos, muy cortos, de 2 meses en los PEDET. Y está funcionando. ¿Sí? Entonces yo creo que también es un tema de cómo cambiar el enfoque de política pública para que no tengamos que esperar a tener todo para ir avanzando, sino que vamos a poder tener, dicen por ahí, iteraciones rápidas. La tercera como recomendación o planteamiento es el tema de involucrar a las comunidades. Creo que aquí no hay nadie de comunidad, cada uno de nosotros está representando una institución y eso siento que sí hace falta en territorio. Si uno pudiera realmente empezar hablar con ese tipo de comunidades de representantes y tenerlos acá, ellos garantizan que cuando no estemos ninguno de nosotros, ellos sí están ahí y de alguna forma continúan con este tipo digamos que de iniciativas. Y lo último es la dirección. Esta mañana lo que presentaban desde FEDesarrollo creo que es un panorama súper claro. O sea, yo creo que si uno logra cerrar las brechas ya, siento que no hay necesidad de volver a darle la vuelta a la agenda y volver a plantear el plan, que realmente ahí uno gasta mucho tiempo. En serio, este es el 4º empalme en el que yo estoy y normalmente lo que uno siente es que son 1 año y medio de aprendizaje, 1 año de operación y 1 año de agradecimiento. Entonces, así es muy difícil en serio que el país avance. Entonces, creo que si uno lograra sincronizar eso sería mucho más sencillo. Gracias, Julián, muchísimas gracias y sé que hemos agotado el tiempo de este primer panel, pero quería agradecerles a todos por sus reflexiones, por compartir, por traer propuestas concretas. Esperamos que podamos tener esta discusión con el siguiente gobierno que va a estar a cargo de la formulación de las bases y por supuesto de la ley del Plan Nacional de Desarrollo, porque veo que varias de estas propuestas pues van a requerir estar en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo. Muchísimas gracias.